Tomamos en nuestros lugares. Sé que no nos vemos desde el año viejo, desde el año pasado. Tenemos todo un año de no vernos. Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Alguien que me ayude a cerrar la puerta para que no... Buenos... Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a leer este pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso y les alienta en cuanto a un tema que es importante para nosotros. Casi siempre cuando hablamos de aquellas cosas que queremos propiciar en el año nuevo, de aquellas cosas que queremos ver en el año nuevo, de aquellas características o situaciones que queremos que se generen en medio de nuestro entorno al iniciar el año, muchas de las cosas que mencionamos en ocasiones están asociadas. Bueno, yo lo que quiero para este año nuevo es salud, yo lo que quiero para este año nuevo es trabajo, yo lo que quiero para este año nuevo es dinero, yo lo que quiero para este año nuevo es bendiciones del Señor. Bueno, podemos enumerar una cantidad de cosas que usted y yo deseamos que se susciten, que se den en nuestra vida cuando iniciamos los primeros días del mes de enero y visualizamos los 360 y tanto de días restantes y decimos, esto es lo que yo quiero que suceda. Pero cuando yo leo este pasaje de la Escritura que está en Efesios capítulo 4, verso del 1 al 16, Pablo llega y habla de que hay algo que es importante y habla a la iglesia de Éfeso. Las palabras de Pablo van dirigidas a una iglesia a la cual se le exhorta, a la cual se le alienta de que si hay algo que debe de prevalecer en medio de ellos, si hay algo que tiene que ser prominente, tiene que ser constante, tiene que darse en medio de la comunidad de fe, es algo que nosotros llamamos unidad espiritual. Cuando nosotros hablamos de unidad espiritual, estamos hablando de un concepto muy amplio. Y yo quisiera abordar algunas de esas cosas. ¿Por qué la unidad espiritual es importante? Bueno, nos relacionamos no solamente entre nosotros como comunidad de fe, sino que también nos relacionamos con personas que no necesariamente forman parte de la comunidad de fe. Y Dios nos llama a que nosotros aprendamos a desarrollar relaciones saludables con aquellas personas cercanas a nosotros o de nuestro mismo entorno, el entorno espiritual, pero también asimismo con nuestro prójimo, con aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en la universidad o donde quiera que nos movamos. Pero las palabras del apóstol Pablo quiero usarlas en este día para alentar nuestro corazón a la importancia de la unidad espiritual que nosotros debemos de propiciar entre nosotros y más todavía entre aquellos que nos llamamos
nos decimos llamar creyentes o redimidos. Dice la palabra del Señor, y voy leyendo algunas de estas secciones y luego voy a hacer algunos comentarios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué interesante estos 6 primeros versículos del capítulo 4. Amados hermanos, porque Pablo llega y dice que todos nosotros hemos sido llamados. Cuando la Biblia habla de llamamiento, cuando la Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados, cuando Pablo le dice a los hermanos que ellos han sido llamados, estamos diciendo que somos escogidos de Dios. Cuando hablamos del llamamiento de Dios, estamos dando por entendido que Dios convoca, que Dios llama, que Dios trata, que Dios se manifiesta y que Dios habla al corazón del hombre. Un día Dios habló a su vida, un día Dios se manifestó a su vida de diversas formas. Un día a usted le llegó el mensaje del evangelio, lo escuchó, lo recibió y usted respondió a ese llamado de Dios. Y es por eso que usted puede llegar y decir hoy que usted respondió al llamado de Dios, y hoy usted es una persona que ha sido escogida, alguien que es un santo. La Biblia llega y dice, Pablo escribe a los hermanos que están en tal lugar, los santos. ¿Qué se refiere santo? Bueno, santo está hablando de una persona que ha sido apartada por Dios, una persona que ha sido escogida. Usted y yo hemos recibido un llamamiento. Aquellos que conocen a Dios han respondido al llamado de Dios, y por eso usted hoy se llama hijo de Dios. Y por eso usted puede llamarse hoy un redimido, alguien que ha sido escogido por Él. Dios a usted le ha hecho un llamamiento. Usted es su hijo y Él es su padre. Y es porque el hecho de que usted es un llamado, que nosotros, Pablo llega y dice que todos aquellos que hemos sido llamados, que hemos respondido a la convocatoria de Dios, de que Dios nos ha inquietado y hemos respondido a su llamado, nos hemos arrepentido, hemos venido delante de Él y le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, toma mi ser, todo lo que yo soy es tuyo, soy pecador, necesito de ti. Hemos sido llamados, pero hemos sido llamados no solamente para vivir una vida, caminar por la calle, transitar por la vida con un eslogan puesto allí sobre nosotros que dice soy cristiano. No, la vida cristiana no es un asunto solamente de andar con un eslogan pegado allí que llega y dice soy cristiano, comprarse un suéter bien bonito en algún lugar que dice yo soy del Señor. Mire, yo conozco gente que le fascina comprar ese tipo de atuendo y suéter, llega y dice yo soy nazareno, yo soy de Cristo. Pero la vida cristiana es más que andar con un suéter con un eslogan. La vida cristiana es más que llegar y decirle a la gente yo soy de Cristo y mire aquí está el logo. No, la vida cristiana es un asunto no solamente de un eslogan, no es solamente de un decir, sino que los que son llamados, dice la Biblia, dice Pablo, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de aquellos que han sido llamados. Los que han sido llamados por el Señor, los que conocen a Dios, no solamente deben de decir que son de Él y que le conocen a Él, sino que tienen que andar y tienen que vivir como Él quiere que vivamos.
No es un asunto solamente de decir lo que soy, sino que tengo que vivir conforme a lo que soy. Pablo llega y le dice a los hermanos de Éfeso, si hay algo que debe de darse en sus vidas, es que ustedes deben de entender que los que son llamados por el Señor no solamente deben de decir lo que son, deben de vivir como tal. Entonces, los que hemos sido llamados, no es un asunto solamente de decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, yo soy un redimido, sino que debo vivir como tal. Y es por eso que el apóstol Pablo llega y dice que debemos de vivir como tal, con toda humildad, dice el versículo 2, y mansedumbre, aprendiendo a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alguien que conoce a Dios no solamente dice que lo conoce, sino que propicia, sino que procura, sino que debe vivir una vida que manifiesta y que expresa con sus acciones que realmente lo conoce. Y como alguien que realmente conoce a Dios manifiesta que realmente lo conoce con sus hechos y con sus acciones. Bueno, en medio de las relaciones con otros, aprende a vivir con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Es en la práctica de la vida diaria, es en mi comportamiento diario donde yo pongo de manifiesto lo que soy. Donde el cristiano tiene que poner de manifiesto no solo lo que dice, porque es muy fácil pararse delante de alguien y decir yo soy un creyente. Pero la Biblia llega y dice que en medio de mi relación yo tengo que aprender a soportar con paciencia a otros. Tengo que aprender a estar solícito, o sea, dispuesto a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad espiritual, amados hermanos, es aprender a vivir en un vínculo de paz. Y mire, paz no es solamente un asunto asociado a la ausencia de guerra o de un conflicto. Hay personas que llegan y dicen gracias al Señor que en mi país no hay conflictos armados, no tenemos guerras, no tenemos conflictos bélicos en medio de nuestros países. Y hay personas que llegan y dicen eso es la paz que necesitamos. Pero hay gente y hay países y hay naciones que pueden tener ausencia de conflictos bélicos, pero puede ser que las personas tienen sus propias batallas internamente. Entonces, ¿de qué vale tener ausencia de conflictos, de acciones de guerra, de situaciones de ese tipo, si al final de cuentas estoy luchando conmigo mismo, estoy luchando en mi relación con las demás personas, estoy luchando en el vínculo con la demás gente? En medio de todo esto, esta palabra de hoy llega y nos habla, nos insta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, una manifestación de que alguien ha sido realmente llamado por Dios y de que alguien realmente es de Dios es cuando propicia y procura guardar esa unidad. ¿Cómo se procura guardar esa unidad? Mire, amado hermano, caminar por la vida, relacionándonos con los demás, con personas con distintos temperamentos, con formas de entender, de manejar y de solucionar los problemas distintas a las nuestras, no es fácil. Pero en medio de ese mundo, Dios nos llama a guardar la unidad espiritual en medio del cuerpo. Aquí está hablando a los creyentes. En medio de la iglesia debemos de aprender a guardar la unidad espiritual entre nosotros, aprendiendo a amarnos, a soportarnos, cuanto más y por testimonio a aquellos que están fuera de este círculo de fe. Entonces, las palabras de aliento de Pablo a los hermanos es que tiene que haber un vínculo de paz que realmente exprese esa unidad espiritual. Somos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, hemos sido llamados en una misma esperanza de una vocación, tenemos un mismo Señor, una misma fe, hemos sido bautizados de la misma manera, un Dios y Padre de todos. Haya una unidad, hay cosas que a nosotros nos unen, pero eso no significa que somos iguales todos. Tenemos formas de tratar las cosas y de solucionar las situaciones diferentes. Pero en medio de nuestra diversidad,
de carácter, de temperamento y de diversas cosas, Dios nos llama a guardar la unidad. En medio de nuestra diversidad, Dios nos llama a guardar la unidad. Y gracias a Dios que somos diferentes. Porque ahí nos damos cuenta de que esas diferencias entre nosotros son saludables en medio de una comunidad de fe. En este caso, la iglesia. Pero en medio de esas diferencias tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. Y es en medio de la convivencia los unos con los otros, amados hermanos, que ponemos de manifiesto si somos realmente llamados. ¿Por qué? Porque alguien que ha sido realmente llamado por el Señor vive como es digno de ese llamamiento. Su vida, su comportamiento, sus actitudes reflejan eso. Si yo me acerco a mi hermano Jairo y empiezo a tratarlo de una manera no correcta, a hablar y a expresar cosas que en lugar de ¿cómo se llama?, de unirnos, nos distancian, yo no estoy propiciando un ámbito de paz y de unidad espiritual. ¿Puede haber unidad espiritual en medio de situaciones y diferencias entre nosotros? Claro que sí. El asunto es que yo necesito aprender a manejar mis diferencias de la manera correcta y a solucionar nuestras diferencias y a caminar juntos en medio de nuestra diversidad. Dios nos anima y nos dice que en medio del inicio de un año nuevo tenemos que aprender a convivir como comunidad. Mire, este es el mejor laboratorio. Este es el mejor laboratorio donde podemos aprender a relacionarnos, a caminar juntos, a poder desarrollar esa vivencia de comunidad de fe. Somos un cuerpo y en el cuerpo hay distintos miembros. Primera de Corintios habla de diversos miembros con diversas capacidades o habilidades que Dios les ha dado, pero en medio de esa diversidad de dones y capacidades que Dios ha repartido, Dios quiere que aprendamos a vivir en unidad y a caminar juntos. Es por eso, amado hermano, que uno de nuestros retos para el año es aprender a amarnos. A amarnos, a caminar dentro de esa unidad espiritual que se expresa por ese vínculo de paz, ese aprender a caminar juntos, ese aprender a entendernos, a amarnos, a considerarnos, a aprender a soportarnos en algunos momentos, porque probablemente en el camino usted va a encontrar algunas cosas del pastor que tal vez a usted no le gustan, pero tenemos que amarnos. Y en amor usted puede acercarse al pastor y decirle: pastor, mire, hay cosas que no me agradan, pero yo quería compartirlas con usted. Y podemos hablar, podemos dialogar, podemos decir: oye, ¿por qué te has sentido así? Y dialogamos. Igual entre los que son miembros de la congregación, podemos acercarnos en amor y decirnos las cosas. Eso es guardar el vínculo de la paz. Ese tipo de cosas son las que Dios quiere que propiciemos en medio de nosotros. Aprender a relacionarnos. Mire, si hay algo complejo en medio de las relaciones humanas, es aprender a decirnos las cosas. ¿Verdad que sí? Eso es complicadísimo. Uno dice: ¿y cómo se lo digo? ¿Y qué cara le pongo? ¿Y qué palabras uso? ¿Y qué léxico? ¿Y qué palabras empiezo a utilizar con esa persona para que no se sienta mal? En medio de todo esto, así son las relaciones. Nadie ha dicho que es fácil. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en ti y usted ha sido llamado, usted expresa con su andar, con su conducta y con su comportamiento de que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amado hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros propiciemos. Dios desea que nosotros podamos guardar esa unidad espiritual. Mire, y viene hablando, leímos los 6 primeros versículos. Quiero leer del versículo 7 en adelante por un momento. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo le dice a los hermanos: saben, cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, hemos recibido, se nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha puesto una medida en ti. Dios ha puesto una medida en ti. Dios te ha otorgado algo. Tú eres un llamado de Dios. Dios ha puesto ciertas características y ciertas cosas en tu vida.
Hay una medida que Dios ha puesto en ti. Mira lo que sigue diciendo la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Llega y dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Este pasaje de la Biblia lo que está diciendo sencillamente es que aquel que ascendió a los cielos, que aquel que fue levantado hacia los cielos fue el mismo que descendió, que se encarnó, que se hizo hombre, que descendió y habitó en medio de nosotros. Ese que descendió y habitó en medio de nosotros también subió, ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1 nos narra cómo él ascendió a los cielos y sus discípulos lo vieron y seres angelicales le dijeron, así mismo como lo veis subir, así mismo un día él va a retornar. Entonces este pasaje de la Biblia llega y dice, ese mismo que descendió y habitó en medio de nosotros también subió a los cielos. Y ese que subió a los cielos repartió dones. Otorgó a la iglesia, otorgó a los creyentes, dio capacidades, dio habilidades. Mire qué tremendo. Dios en su gracia vino, habitó en medio de nosotros. Estamos pasando el tiempo de celebración y donde recordamos la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero él no se quedó aquí, él ascendió a los cielos y dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios. Entonces dice que él asciende a los cielos y reparte, da a los suyos, a los que son llamados a su iglesia, les reparte dones y capacidades. Dones y capacidades que Dios otorga a algunos. Y ahí menciona cierto grupo de personas a las cuales Dios le otorgó capacidades y habilidades para que ellos a su vez enseñaran a otros, instruyeran a otros. Dios convoca a algunos, no todos son maestros, no todos son pastores, pero Dios sí convoca a algunos como pastores. Dios a algunos sí los llama como maestros. Dios a algunos sí los llama como evangelistas. Los convoca como tales. ¿Para qué? Para que ellos, preparados, capacitados por Dios, puedan capacitar a otros a fin de perfeccionar a los santos, dice el verso 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios capacita a algunos para que ellos a su vez capaciten al cuerpo de Cristo, a los demás creyentes, y juntos llevemos a cabo la obra del Señor. Mire, la obra del Señor no es una tarea de una persona. La obra del Señor no es una tarea de un pastor, de un líder, de un evangelista, de un maestro. La obra del Señor es una tarea de todos los santos, de todos los creyentes, de todos los que son llamados. Y cuando usted comparte el evangelio con otro, usted está haciendo la obra del Señor. Cuando usted discipula a otro, usted está haciendo la obra del ministerio. Cuando usted lleva el mensaje de salvación al que no conoce, usted está haciendo la obra del ministerio. Somos capacitados, recibimos instrucción. Dios pone al lado nuestro maestros, pastores, líderes, gente que nos instruye, gente que nos guía, gente que nos enseña. Y esas personas nos enseñan para que usted también haga la obra del Señor. Mire, uno de los retos para nosotros los creyentes al iniciar este año es entender que la obra del Señor no es una tarea solamente de algunas personas en el entorno de la iglesia. La obra del Señor es una tarea de todos. ¿Cómo? Pero yo puedo hacer la obra del Señor. Claro que lo puedes hacer en tu trabajo. Desde el momento en que te sientas con alguien en la hora de almuerzo y empiezas a compartirle la palabra del Señor, ya usted está haciendo la obra del ministerio. Lo que usted está reproduciendo, lo que usted ha estado aprendiendo, usted lo reproduce en otros. Usted está haciendo la obra del ministerio y para eso Dios nos ha puesto en un cuerpo. Para ser instruidos, ser enseñados, porque en algún momento le va a tocar a usted. Yo recuerdo cuando yo inicié el ministerio, cuando me empezaron a involucrar en algunas actividades dentro de la iglesia, el pastor llegó y me dijo, ahora sí, tienes tiempo libre en la tarde, venga conmigo. Me subió en el auto
Y nos fuimos en el auto, fuimos a visitar una familia, él empezó a compartir del Señor, íbamos a orar por una señora que estaba enferma. En medio de todo eso, yo con el paso del tiempo, el pastor me siguió invitando a hacer ciertas visitas. Y en medio de todo eso, él me iba diciendo, mira, esto sucede, esto se atiende así, esto se maneja de tal manera, estas circunstancias se tratan de tal forma. Y un día yo empecé a pensar, pero ¿por qué el pastor está tomando tanto tiempo conmigo para decirme estas cosas? Bueno, lo que él estaba haciendo era preparándome, ¿para qué? Para la obra del ministerio. En un momento determinado, un día llegamos a una casa y me dijo, ahora sí, a usted le toca orar por tal persona. A usted le toca compartir la palabra ese día. Yo no iba ni preparado. Y llegó y me dijo, bueno, Gustavo, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Y me dijo, compártelo. Y yo, bueno, yo había estudiado en la semana un pasaje bíblico, lo enseñé ese día y oramos por las personas que estaban en ese lugar. Al final de cuentas yo entendí, yo estoy aprendiendo porque en algún momento me va a tocar a mí hacerlo. Y así fue. Y con el paso del tiempo yo empecé a hacer todo eso sin necesidad de que el pastor estuviese. Ya entonces yo tomé a alguien más y le dije, ven conmigo y vamos. Y cuando me di cuenta estaba haciendo lo mismo que habían hecho conmigo. Eso es la obra del ministerio. Lo que usted está aprendiendo del Señor no es para que usted lo atesore y lo guarde. Es para que usted lo reproduzca, es para que usted lo enseñe a otros, es para que usted instruya a otros. Y cuando usted se da cuenta, usted se convierte en un instrumento de Dios, alguien que ha sido llamado, amado hermano, y nos convertimos en instrumentos del Señor que hacemos la obra del ministerio. Mire, uno de los principales problemas de la iglesia cristiana, en términos generales, amados hermanos, es que nos convertimos y nos es muy cómodo convertirnos en cristianos de silla. En el sentido de que venimos, vamos al culto, cantamos muy lindo, vemos a los hermanos, nos saludamos. Pero algo que queremos cambiar y que hemos hablado por ya varios años en la iglesia es entender que en medio del proceso que Dios tiene conmigo, que Dios está teniendo en mi propia vida, lo que yo estoy aprendiendo, en aquello en lo cual estoy siendo instruido, en algún momento a mí me va a tocar hacer también la obra del Señor. En algún momento a mí me va a tocar discipular, en algún momento a mí me va a tocar encargarme de una célula en algún lugar y empezar a compartir con los vecinos, empezar a visitarlos, empezar a orar por ellos. Y no necesariamente va a estar el pastor presente. ¿Qué es lo que ha sucedido con nuestras iglesias? Muchas de nuestras iglesias es que cada vez que había un vecino enfermo, el pastor, venga para acá, es que necesitamos orar por tal persona. Pero ¿quién dice que usted no puede orar? ¿O es que no tenemos el mismo espíritu? Tenemos el mismo espíritu de Dios en nosotros. Bueno, yo voy a orar por esa persona porque Dios puede hacer algo especial. Dios puede actuar de una forma especial en medio de la vida de estas personas. Amados hermanos, ese es el reto que tenemos. Entender, amados hermanos, que el Señor repartió dones y capacidades. Puede ser que no todos los que estamos aquí tenemos las mismas capacidades. Dios te ha otorgado ciertas capacidades y habilidades. Utilicemos esas habilidades para la gloria del Señor. Y hagamos la obra del ministerio. Lo que usted está recibiendo y en lo cual está siendo instruido, compártalo con otros. Y alentemos la vida de otras personas y nos vamos a dar cuenta que en un momento determinado usted y yo nos convertimos en instrumentos en las manos del Señor. La unidad espiritual se guarda inclusive cuando aprendemos, amados hermanos, a entender, Dios a mí también me ha otorgado habilidades. Dios a mí también me ha dado dones. Dios también a mí me ha dado habilidades espirituales que voy a usar para edificar a la iglesia y que voy a usar para edificar la vida de otras personas. Cuando entendemos eso, estamos guardando la unidad espiritual. Usted no depende del pastor. Usted no depende del pastor para llamarlo y decirle, pastor, aquí hay un vecino mío que necesita escuchar el evangelio. Usted entiende cuál es el mensaje del evangelio y usted se lo predica. Usted le dice, sabe, el evangelio consiste en esto. Dios nos diseñó con un propósito especial. El problema es que ese diseño original se dañó.
Entró el pecado al mundo. Somos pecadores. Y necesitamos a alguien que nos rescate de esa condición. Dios proveyó a su Hijo. Y proveyó a su Hijo para que usted y yo podamos experimentar a Dios y restaurar nuestra relación con Él. Solo necesitamos reconocer nuestra condición. Y usted dice, bien, yo no necesito al pastor para compartir eso. Me conozco los textos de la Biblia, sé dónde están, los comparto, oro por esa persona. Y le digo, ¿cuál es tu decisión hoy? Amado hermano, cuando aprendemos y entendemos eso, nos convertimos en una iglesia que no giramos en torno a una persona, giramos en torno a Dios. Y donde quiera que Dios me pone, yo empiezo a ser un instrumento suyo. Trabajo, universidad, colegio, escuela, vecindario, con el chino en la tienda. Y empiezo a compartirle el mensaje del evangelio. Amado hermano, porque reconozco, Dios ha puesto sus dones en mí, ha puesto sus capacidades en mí para usarlas dentro del cuerpo, pero también para poder ser un instrumento suyo en medio del mundo. ¿Sabe, amado hermano? Guardamos la unidad espiritual cuando aprendemos a reconocer que tenemos capacidad. Mire, hay personas aquí que tienen la habilidad de enseñar. No todos la tienen. Pero porque alguien no tiene la habilidad de enseñar, eso no significa que no puede abrir su boca y compartir el mensaje del evangelio. Hay personas aquí que tienen dones pastorales. ¿En qué sentido? Tienen un sentir de afinidad con la gente. Usted los ve siempre pegados a la gente, llamándose, acercándose a ellos, compartiendo con ellos, abrazándolos en medio de sus angustias, animándolos, motivándolos. Eso es un don pastoral. Y no necesariamente son los pastores de la iglesia. Y son habilidades que usted puede usar. Úselas con libertad, amado hermano. El pastor no se va a poner celoso por eso. Así que si usted tiene esas habilidades, manifieste esas capacidades espirituales, desarrollándolas en medio de nosotros e inclusive con el mundo, con la gente que está allá afuera y que son como ovejas sin pastor, que necesitan muchas veces de ese amor. Ven acá, quiero hablar contigo, quiero animarte, quiero motivarte. Mire, cuando usted y yo entendemos que Dios nos ha dado capacidades y habilidades espirituales, empezamos a entender que yo tengo un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy solamente para llegar el domingo y sentarme, oh, qué bonito. Bueno, voy a ver qué empiezo a aportar. Entonces, usted no espera que el pastor venga. Usted ve que hay una necesidad y usted dice, bueno, pastor, yo veo que hay algunas cosas donde yo puedo aportar. Yo tengo habilidades tecnológicas, yo tengo habilidades para poder trabajar con ciertas cosas. Si quiere, yo me encargo de eso. Y empezamos a apoyar el trabajo de la obra del ministerio. Yo puedo pasar los cantos, pastor, y tenerlos bien pretty y grabarlos y sintonizarlos con un video y con la música, y al final de cuentas montar todos los videos con la letra de fondo. Si usted sabe hacer eso, amado hermano, acérquese y dígame. Al final de cuentas usamos nuestras capacidades para edificarnos mutuamente. Esos son nuestros retos para este año como iglesia. Estamos necesitando entender que somos un cuerpo, somos una familia. Mire, nosotros necesitamos vernos como una familia espiritual. Nos apoyamos, nos animamos, nos exhortamos. Porque todo el amor incluye no solamente palabras de aliento, sino también palabras de exhortación. Le voy a preguntar algo. ¿Usted le ha llamado la atención a sus hijos? ¿Verdad que sí? ¿Eso significa que usted los ha dejado de amar? No. Más bien les llama la atención porque los ama. Igual entre nosotros. Si tenemos que exhortarnos, que animarnos, que llamarnos la atención, hagámoslo en amor. Hagámoslo en amor. Edifiquémonos mutuamente. El problema que tenemos es que nos cuesta recibir en amor la exhortación, ya sea en amor o sin amor de otros. Nos es difícil, no es fácil lidiar con alguien que se nos dice, mira, yo tengo algo que decirte y quiero compartirlo contigo. Pero tenemos que aprender no solamente a hacerlo, sino también a recibirlo.
crecemos en medio de nuestro caminar cuando hacemos esas cosas. Llega y dice el verso 13 en adelante, mira lo que dice el verso 13 de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, ese perfeccionarnos los unos a los otros, perfeccionar a los santos, en ese proceso de perfeccionarnos, ¿cuál es el propósito de eso? Que todos lleguemos, dice el verso 13, a la unidad de la fe. El propósito final de caminar juntos en diversidad, pero a su vez en unidad, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura a la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de esa unidad es que todos lleguemos a cierto nivel. Es que todos crezcamos. Es que todos en algún momento alcancemos ese nivel espiritual que Dios quiere para nosotros. Mire, algunos tardan un poco más, otros llegan mucho más rápido a ese nivel, pero Dios está queriendo que avancemos. Y todos estamos en un proceso de aprender, en un proceso de crecimiento. Mire, el peor error que uno puede cometer cuando formamos parte de una comunidad es creer que ya yo lo sé todo. Porque cuando usted piensa que usted lo sabe todo, a usted y a mí nos va a ser muy difícil recibir la exhortación de otros. A usted y a mí nos va a ser muy difícil que alguien se nos acerque a que nos corrijan. ¿Por qué? No, usted está equivocado, yo estoy bien. Yo estoy muy bien, yo entiendo muy bien las cosas. Usted no me tiene que decir nada. ¿Sabe? Cuando aprendemos a prestar oído, aprendemos a abrir nuestro corazón, sabemos que estamos en un proceso de crecimiento espiritual para poder llegar a ese nivel que el Señor desea de nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el verso 14, para que ya no seamos llevados de un lado para otros por doctrinas, por ideas que hay por allí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere para este año que podamos crecer en Cristo. Pero para poder crecer en Cristo, amados hermanos, necesitamos entender que requerimos unidad espiritual entre nosotros. En medio de nuestra diversidad, aprender a caminar juntos. Necesitamos aprender que tenemos capacidades y habilidades especiales. Una vez alguien me decía, ay pastor, pero es que yo no sé ni qué dones tengo yo de Dios. Yo no sé qué capacidades tengo yo de Dios o qué yo puedo poner al servicio del Señor. Y empezamos a tratar de enumerar una serie de cosas y empezaron a salir a relucir un montón de capacidades, de habilidades que esa persona tenía. Y yo le digo, ¿y cómo usted no va a usar eso para la gloria de Dios? Y llega y dice, ¿y eso se puede usar para la gloria de Dios? Claro que sí. Esa persona es una excelente cocinera. ¿Y quién dice que no se puede usar algo así para la gloria del Señor? ¿Cuántos no nos deleitamos cuando algunos hermanos traen aquí almuerzo y almorzamos juntos y decimos, no, qué cuchara la de ese hermano o de esa hermana, ¿verdad? Qué sazón. En medio de todo eso, amado hermano, podemos involucrarnos con nuestras habilidades culinarias que usamos para un proyecto de la iglesia y al final va a redundar para la gloria del Señor. Amado hermano, muchas veces nos limitamos y pensamos que no tenemos capacidades. Y Dios puede ser que te ha dado un cúmulo de capacidades, solamente que hay que descubrirlas. Y por último, necesitamos entender que necesitamos crecer espiritualmente. Mire, cuando nosotros hablamos de los tiempos de enseñanza bíblica los miércoles en las noches a través de Skype, amado hermano, el hecho que insistamos con este tema es porque necesitamos crecer espiritualmente. Y el crecimiento viene a través de la palabra. El crecimiento espiritual viene aprendiendo a conocer a Dios y aprendiendo a conocer la palabra. Amado hermano, y para poder llegar a esa estatura, para poder llegar a ese nivel, necesitamos sumergirnos en su palabra y conocerlo a Él. Aprender a vivir en unidad, aprender a caminar juntos, aprender a edificarnos los unos a los otros. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo,
bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado hermano, si hay algo que necesitamos es crecer y aprender a edificarnos en amor. ¿Qué es edificar en amor? Amado hermano, edificar en amor es aprender que hay cosas que yo hago que me permiten crecer a mí y le permiten crecer a otros. Le permiten a otros crecer también. Amado hermano, yo no puedo mirar la exhortación solamente como algo que yo hago para que otros crezcan. Otros lo van a hacer conmigo también para que yo crezca. Otros lo van a hacer conmigo. Y como comunidad de fe tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que en algún momento probablemente nos van a decir muy bien lo que hiciste. Excelente. Pero en otro momento nos van a jalar las orejas, ¿verdad? Y nos van a decir, mira, eso no estuvo bien, puedes mejorar, eso podemos hacerlo de tal forma. ¿Sabe algo, amado hermano? Aprender a guardar la unidad espiritual en el vínculo de la paz es aprender y a entender que necesitamos edificarnos y por ende crecer espiritualmente. El crecimiento no es fácil, el aprendizaje no es fácil. Aquellos que lucharon con la escuela y con el colegio, aquí la mayoría de ustedes fueron excelentes estudiantes, me imagino, se ve en el rostro. Fueron excelentes estudiantes, les gustaba estudiar. Llegaban a la casa a estudiar desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. ¿Verdad que sí? Mire, los rostros lo indican. Pero habían otros como yo que no. Yo llegaba a mi casa y lo único que yo quería era una bola de baloncesto para irme a jugar. Y llegar a las 7, mi mamá llegaba y me decía, ¿ya estudiaste? Sí, ya estudié ahí en el colegio, estudié un rato. ¿Sabe algo, amado hermano? El proceso de aprendizaje no es fácil. Mire, yo en el colegio, yo me acuerdo que yo sufrí con muchas materias. A mí me hablaban de química y de física y de matemática y aquello era como la Santa Inquisición. Aquello era horroroso, eso era ver una hoguera encendida. ¿Sabe, amado hermano? El aprendizaje no fue fácil, pero tuve que pasar por él. Tuve que pasar por él y tuve que sentarme, tuve que escuchar a personas que me fueron guiando y diciendo esto es así, esto es así. Mire, yo hasta tengo pesadillas con el musulmán que sale en el álgebra. Sí, todavía lo veo en pesadillas, en las noches. Yo no veo ovejas, yo veo al musulmán ese corriendo, los voy contando y todo. Todavía tengo pesadillas con el álgebra de Baldor. ¿Sabe algo, amado hermano? Pero en medio de todo eso, el aprendizaje no es fácil. Igual en lo espiritual, el aprendizaje no es fácil. Tenemos que ir poco a poco aprendiendo cómo hacer las cosas en el Señor, cómo hacer las cosas como a Él le agradan, cómo caminar en obediencia, cómo hacer las cosas que agradan al Señor y le glorifican a Él. Amado hermano, el aprendizaje no es fácil. En algún momento empezar a pulir una joya requiere tiempo. Un diamante, algo en bruto, empezar a pulirlo toma tiempo, toma trabajo. Y es doloroso. Igual para nosotros. ¿Cuántos de nosotros Dios no ha tenido que ir cambiando algunas cosas en nuestras vidas y nos ha ido doliendo? Algunas cosas difíciles, pero eso es parte del crecimiento. Y el crecimiento tiene que irse dando en el proceso de edificarnos unos a otros. ¿Se ha preguntado usted, ¿y cómo yo puedo edificar a otro? ¿Cómo yo puedo edificar a mi hermano este año 2016? ¿Cómo yo puedo hacer que las personas que están a mi alrededor crezcan y que yo crezca al mismo tiempo? ¿Sabe? Este pasaje de la Biblia nos habla de unidad espiritual. La unidad espiritual tiene que darse en un ámbito de crecimiento y de edificación mutua. En un ambiente y en un contexto donde aprendemos a que otros tienen otras capacidades, yo tengo las mías, y cuando las unimos, la obra del Señor empieza a crecer, la obra del Señor empieza a florecer y empezamos a ver cosas extraordinarias que Dios hace. Cuando aprendemos, amado hermano, a guardar la unidad espiritual en el vínculo de la paz, a relacionarnos adecuadamente. Mira, saber que hay personas que son tan diferentes, que hay que soportarlas, pero en amor aprendemos a soportarnos unos a otros porque el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Hay gente, yo le digo a mi esposa que hay personas que no se dan a querer. ¿Sí?
Sí, hay gente así. Le voy a poner, mire, yo lo he mencionado mucho en estas últimas semanas. El caso de este señor que se está lanzando para la política en los Estados Unidos, el señor Trump. Mira, el señor Trump, él no necesita hacer mucho para ganarse enemigos o para caerle mal a la gente. Él con solamente abrir la boca ya le cayó mal a todo el mundo. ¿Sabe? Hay gente así. Pero hay gente así inclusive en las iglesias. Pero esa gente son parte del cuerpo. Y yo tengo que aprender a amarlos. Y yo tengo que aprender, y puede ser que no me gusta su forma, y no me gusta que son muy directos, y no me gusta, el otro no me gusta porque es demasiado callado y casi no habla, y el otro es demasiado fuerte a la hora de tratar las situaciones, y este otro se anda con muchos rodeos. Mire, siempre vamos a tener un pero. En medio de todo eso tenemos que aprender a relacionarnos y amarnos. Cuando yo aprendo uno tiene que aprender a relacionarse con gente de todo tipo, con sus características particulares. Ese es el cuerpo. Somos una comunidad de fe, tenemos que aprender a amarnos con nuestra diversidad. Y en medio de todo eso, Dios nos va a permitir crecer. Dios nos va a permitir desarrollar, florecer, fructificar y dar fruto para la gloria del Señor. Que este año 2016 podamos guardar la unidad espiritual. Primero, sabiendo, amados hermanos, que necesitamos aprender a relacionarnos unos con otros. Segundo, aprendiendo a que aquellos que están a mi alrededor, Dios les ha dado capacidades así como a mí, y necesitamos juntos edificarnos para poder edificar también a los demás para la gloria del Señor. Y por último, aprender que todos estamos creciendo. Mis hermanos, ustedes están creciendo, yo estoy creciendo. Mire, yo después de prácticamente ya estoy por cumplir cerca de 26, 27 años de pastorado. Y tengo que decirle algo de que yo todavía estoy aprendiendo. Hay cosas en el proceso que yo estoy aprendiendo, hay cosas que en el proceso y experiencias y circunstancias que me detengo en el camino y digo, Dios, tremenda lección la que me diste. A pesar de 27 años de trabajo pastoral, en medio de todo eso, la actitud es, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estoy creciendo, estamos creciendo todos y queremos hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Queremos crecer para la gloria del Señor. Que este año 2016 sea un año donde nos visualicemos, nos veamos en un proceso de continuo crecimiento, de aprender a relacionarnos unos con otros en el vínculo, en la unidad espiritual. Que aprendamos a mirar en los demás, no los defectos. Probablemente usted verá al pastor y verá muchos defectos, pero aprendamos a ver las capacidades, los dones que Dios le dio, y que juntos podemos edificarnos y edificar el cuerpo de Cristo y hacer que el nombre del Señor reciba gloria y reciba honor. Amén. Por eso yo quiero animarle en el inicio de este primer culto del año 2016. Tenemos, amado hermano, 51 semanas por delante. Tenemos todavía 362 días del año por delante. Procuremos esos días, procuremos esas semanas del año, amado hermano, guardar la unidad espiritual. Esa unidad a la cual el Señor nos llama. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Porque nosotros los seres humanos muchas veces somos muy egoístas. Nosotros los seres humanos nos gusta pensar en nosotros, en mis beneficios, en lo que me aprovecha a mí, en las cosas que me convienen a mí. Pero cuando estamos en medio de una familia, de un cuerpo como este, el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a vivir en comunidad. No es fácil, pero Dios nos llama a eso. Si usted ha sido llamado, ande como es digno de ese llamamiento que Dios le ha hecho. ¿Dónde usted puede poner de manifiesto ese andar dignamente? En su relación con los demás, en su caminar con otros. Mire, andar con las otras personas es como dos piedras que empiezan a pulirse, ¿verdad? Que empiezan a frotarse.
Cuando usted pone un objeto en una piedra, un cuchillo, un ejemplo, usted empieza a pulirlo. ¿Sabe? Así es el proceso de relacionarme con los demás. No es un proceso fácil, pero es un proceso necesario para aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Queremos que este cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo que se reúne en este lugar, el Centro Cristiano de Panamá, podamos mirarnos en un proceso de crecimiento juntos y que podamos ver el año 2016 no solo en función de mí, sino que yo lo pueda ver en función de los demás. ¿Qué puedo yo hacer para bendecir la vida de otros? ¿Qué puedo yo hacer para que otros crezcan? ¿Qué puedo yo hacer para que otras personas fructifiquen para la gloria del Señor? Y no solamente pensar en mí, no solamente pensar en los demás. Alguien me compartió una vez el testimonio. Nosotros acostumbramos que cuando nos regalamos, cuando estamos de cumpleaños, la gente acostumbra a dar regalos al cumpleañero, ¿verdad? Pero todo gira en torno al cumpleañero. El dulce gira en torno al cumpleañero. El número, las velitas giran en torno al cumpleañero. Algunos hasta le ponen la cantidad de velas, igual que la cantidad de años al dulce. Todo gira en torno al cumpleañero. Pero alguien me compartía que en la cultura oriental es diferente. Cuando el cumpleañero está en el día de su agasajo, él hace la invitación a todas las personas que estima y aprecia para que vengan a su casa. ¿Sabe qué es lo que sucede? El cumpleañero tiene regalos para todos sus invitados. Eso es propio de la cultura japonesa. ¿Sabe? Cuando usted ve eso, que probablemente para usted eso no, pero eso no se ve muy bien. Aquí es el que cumple años, es el agasajado. ¿Sabe? En la cultura japonesa probablemente el enfoque va dirigido no pensar solamente en mí, sino pensar en los demás. Entonces hay un sentido de comunidad. Pero qué interesante es que la cultura japonesa, así como muchas culturas orientales, son muy dadas a pensar no solamente en el individuo, yo pienso en mí, sino que pensamos en los demás. Y usted lo ve en cosas tan sencillas y triviales como un cumpleaños. Entonces, no es que vamos a cambiar nuestra cultura. Pues siga llevándole regalos a los cumpleañeros de enero. Tráigale un presente si usted quiere a lo largo de este mes. Pero le voy a decir algo. Nuestra cultura tiene que aprender a mirar no solamente lo que me beneficia a mí, sino también lo que beneficia a los demás. Eso es una cultura de cuerpo. Aprender a caminar en la unidad espiritual. No solo pienso en mis beneficios, sino que pienso en el beneficio de los demás. El Señor nos ayude a guardar la unidad espiritual este año 2016, a seguir fomentando eso en medio de nosotros, alentándonos mutuamente, edificándonos mutuamente y creciendo espiritualmente. Amén, hermanos. Yo quiero que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y yo quiero que usted busque una persona con la cual usted vaya a orar, no al lado de su esposo o de su esposa, o de su hijo o de su hija, sino que busque un varón o un varón, una dama o una dama. Busque a alguien con el cual no se relaciona muy seguido. Busque a alguien, tómelo de las manos y vamos a orar por este año 2016, por lo que se avecina, por las cosas que vienen. Que el Señor nos ayude a guardar la unidad espiritual. La unidad espiritual. Busque a alguien y empiece a orar por esa persona. Empiece a orar por esa persona. Empiece a pedirle al Señor una manifestación de la gracia.